Muy bien, muy buenas noches. Hoy tenemos la sesión en la teleconferencia de la materia Teoría General del Derecho, eh, teoría del Derecho, Teoría del Derecho, que también se les conocido como la Teoría General del Derecho. ¿Mm? Pues bueno, voy a dar en lo que pueden entrar algunos alumnos a la teleconferencia, voy a dar eh, lo que son el orden del día, que viene siendo la presentación de un servidor. La presentación aquí pues también era la presentación también o es de los alumnos, que es que entran. Viene siendo lo que es la materia, cuál es el objetivo general de la materia y, y voy a dar una pequeña introducción sobre un tema de los primeros temas que marca eh, nuestra, ¿cómo le llaman? Nuestra materia y bueno, me estoy refiriendo más que nada al libro virtual que nos facilita la universidad y que viene ya siendo el índice temático, ¿verdad? Del mismo. Pero bueno, vamos por partes. Mi nombre soy el maestro Alberto Córdoba Galarza. Yo soy catedrático, en este caso voy a ser su guía, su asesor en la materia de teoría general del derecho o la teoría del derecho y que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver lo que es la parte introductoria de esta teoría y un poquito de lo que es la ciencia del derecho. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Alberto Córdoba Galarza, es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Eh, pues tengo también la especialidad y como maestro investigador de Derecho Informático, Derecho Cibernético. Bueno, vamos a comenzar con esto. Denme un segundo, por favor. Sí, bueno, déjenme poner aquí también lo que es la ciencia del derecho, que muchos me dan un concepto muy distinto a lo que es la ciencia del derecho, ¿verdad? De aquí aquí lo ubico. Bueno, en cierta manera, ¿qué es lo que vamos a ver en la teoría del derecho? La teoría del derecho viene siendo el estudio de la ciencia jurídica y sus clasificaciones, eh, sus características, las características del derecho, y también pues lo vemos desde el aspecto de la ciencia del derecho, que en cierta manera, ¿qué es el derecho? El derecho viene siendo, bueno, tiene dos vertientes. Una es el derecho es visto como una ciencia, la ciencia del derecho, y por otro lado tenemos el conjunto, es un conjunto de normas, que es el derecho, también es un conjunto de normas jurídicas que van a establecer reglas, normas obligatorias, coercitivas, emitidas por una autoridad competente para que sean cumplidas sean cumplidas en la sociedad a través de normas llamadas
leyes, que así es como se les va a conocer, o como códigos, ¿no? Como el Código Civil, el Código Mercantil, las leyes federales, las leyes estatales. Y bueno, pues dentro de todo esto, pues tenemos lo que es la comunicación, lenguaje y derecho. Como toda ciencia, el derecho tiene su lenguaje, como la ciencia médica, la ciencia biológica, las ciencias exactas, las matemáticas. También entonces el derecho tiene su propia ciencia, ¿sí? Y su propia comunicación, lenguaje y derecho. Eh, Su lenguaje es una forma de interpretar lo que son las normas jurídicas y su aplicación. Dentro de lo que es la comunicación del mismo, pues también se van a crear cierto lenguaje que el abogado pues va a ir adquiriendo conforme a la práctica. ¿Qué viene siendo la ciencia del derecho? Bueno, yo aquí yo aquí plasmé mi propio concepto también de acuerdo a los estudios y la experiencia que yo poseo sobre lo que es la ciencia del derecho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les voy a comentar que yo les dije hace un rato qué es el derecho. El derecho lo tenemos en dos vertientes. Una de ellas es como ciencia del derecho y la otra como conjunto de normas jurídicas. Y digo jurídicas para distinguirlas de las normas sociales, morales, éticas y religiosas. Pero no nos adelantemos, voy por partes. Entonces, ¿qué viene siendo la ciencia del derecho? Antes de existir una norma jurídica, porque también lo que es el conjunto de normas jurídicas, el derecho estudia el conjunto de normas jurídicas ya establecidas por un Estado o por un país determinado. Estudia qué normas tiene, de acuerdo a esa normatividad que tiene, vamos a darnos cuenta qué tipo de sociedad estamos conociendo, ¿sí? Cuáles son los valores de la vida, del patrimonio, de la igualdad entre los hombres. Lo vamos a ver en la ley. Si ustedes quieren conocer un país que no conocen, un país a lo mejor extraño a nosotros, un país que está muy lejano también a nosotros, que su cultura es muy diferente, y vamos a ir por primera vez, lo primero que aconsejo es, pues, checar qué contienen sus leyes, cuáles son los valores más altos que tiene ese país y que lo ha plasmado en sus normas jurídicas, en sus leyes. Es, por ejemplo, qué tanto valor tiene la vida de un país, de un estado, en sus ciudadanos. Lo podemos ver en su código penal y hasta cuál es la máxima sentencia o la máxima penalidad que tiene el que atenta contra la vida y pues acaba con ella, ¿no? Entonces nos podemos ver qué valores puede tener un país en base a sus normas jurídicas. Y bueno, hacemos también el derecho comparado. El derecho comparado viene siendo de lo que tiene un país, sus leyes, y lo comparamos con el nuestro. Y de ahí podemos hacer alguna mezcla y podemos tomar algunas normas que nos pueda convenir, se puedan adaptar a nuestra idiosincrasia y se establezcan en este país como en cualquier otro se puede establecer. Entonces, no nada más es el estudio de esas normas jurídicas que ya existen, pero aquí la pregunta es, ¿cómo se crearon? ¿Cómo se crearon esas normas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen? Es como, pues bueno, también aquí es la parte de la, de las fuentes del derecho, ¿sí? ¿Cuáles las fuentes de derecho? Como una de ellas puede ser los usos y costumbres de un lugar, de las personas que se llevan a cabo entre ellos, la costumbre, puede ser también la misma legislación o la misma forma de pensar que se está llevando a cabo y que pues no es una norma obligatoria, es una norma social, pero después el derecho la tomó para sí
y, y al tomarla y aterrizarla en una norma como una norma jurídica, ya le va a dar una característica de obligatoriedad en la cual se tiene que cumplir forzosamente ya ese tipo de norma. Pero bueno, pero volvemos a lo mismo, bueno, o sea, son fuentes, cómo se crea una norma jurídica, pero antes de todo esto, pues tenemos la ciencia del derecho. La ciencia del derecho es la que va a estudiar la conducta de los hombres en sociedad, en convivencia, y en base a eso, pues va a regular ciertas conductas que van a establecerse para una mejor convivencia entre los hombres, entre los humanos dentro de esa sociedad. Bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, que la ciencia del derecho es una ciencia que se ocupa de la conducta humana, como se lo estaba yo comentando, no de su regulación en principio, sino se ocupa de la conducta humana. Su regulación se corresponde al conjunto de normas. Entonces, se va a ocupar de la conducta humana entendida como un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales. El objeto del estudio no son las normas ni los valores, sino los hechos, es decir, la forma de ser del individuo común, del individuo en comunidad. Entonces, el derecho, la ciencia del derecho va a estudiar la conducta de los hombres en una comunidad. Por lo que hay que tomar en cuenta este aspecto y el método científico de derecho consta de la observación del comportamiento, de la conducta humana y no de la regulación de su comportamiento como principio de su método. ¿Sí? Es decir, pues no, para su estudio de su regulación está el conjunto de normas que les acabo de decir. Y la ciencia del derecho, en primer lugar, va a estudiar la conducta humana en convivencia en una comunidad. Y bueno, dentro de todo esto, se va a basar en un estudio, en un análisis, y la regulación en un momento dado es el fin último, ¿sí? Primero se va a ocupar de aquellas conductas que son reiterativas, son conductas muy interesantes y que vinculan y que tienen efectos entre las personas. Por ejemplo, antes de que existiera el derecho de la obligación y el reconocimiento de la compra-venta, ya los hombres habían establecido esta relación cuando alguien vendía un objeto y el otro lo adquiría. Y por el que lo adquiere, el que lo adquiere pagaba un precio cierto y en dinero que le establecía la otra parte. Pero no nada más que le establecía la otra parte, sino que era un acuerdo de voluntades en ese precio, ¿sí? Entonces, pues bueno, era un acuerdo natural, un acuerdo que no lo llevaban a cabo por la observancia de la norma o de una ley. No, simplemente porque era lo más natural entre las partes, decir, bueno, yo ofrezco servicios o yo ofrezco productos o ofrezco mercancía que le van a servir a otros y por ello, pues yo voy a fijar un precio, ¿sí? Y si yo veo que por ese precio no me lo están adquiriendo o a la gente se le hace elevada ese precio, quizá yo pues lo voy a regular y voy a tener que bajar eh, esa cantidad por lo que estoy pidiendo por el objeto. Entonces aquí pues juega mucho lo que es el mercado, lo que es los intereses del mercado, la oferta y la demanda. Uh-huh. Pero bueno, también es un acuerdo también entre las partes para ello. Y pues, ¿qué sucede cuando uno de los dos engaña al otro, a la otra parte, este, ya sea que el que paga por el objeto no recibe el mismo, la cosa, o el que está vendiendo entrega la cosa pero no obtiene el pago. Entonces aquí pues se genera un problema entre las partes, entre más que nada que la parte que no recibió la contraprestación, ya sea el vendedor o sea el comprador. Y entonces, pues aquí se generaban problemas, ¿verdad? Que antes de que el derecho lo tuviera y lo acogiera en su seno como una compra, como la compraventa, de una manera
obligatoria y sus efectos jurídicos en los cuales el que no cumple se va a hacer acreedor a ciertas sanciones, entonces lo que hacían las personas era lo que era el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Pues entonces, oye, pues yo voy y hago que me regreses mi cosa, y a veces la cosa que te vendí, si es que te la di, no me la pagaste, y pues a veces era por un lujo de violencia o al revés. Entonces esto pues se generaba un problema y era un problema social. Entonces fue cuando el derecho dice, bueno, pues yo al estudiar todo este tipo de conducta humana, lo voy a establecer en una norma jurídica. Jurídica quiere decir coercitiva, quiere decir obligatoria. Ya no te estoy preguntando si quieres o no. Si tú te ubicas en una conducta de compra-venta, vas a tener que cumplir con los requisitos que la ley ya estableció de que quien ofrece debe cumplir, entregar la cosa y el otro pagar por la misma, ¿verdad? Un precio justo y acordado entre las partes. Y así nos podemos ir en otro tipo de conductas del derecho. En derecho, seguimos en derecho civil, por ejemplo, en una herencia, si yo tengo bienes, pues yo tengo la libertad de dejarle mis bienes a quien yo quiera, ¿verdad? Entonces, esto, pues, al principio, pues, se respetaba, pero ¿qué sucedía? Que ya conforme pasaba el tiempo, por ejemplo, en México, porque en otros países como Estados Unidos tienen otro tipo de concepto en este tipo de la herencia, en México, por ejemplo, decir, a veces me dejo toda mi herencia, me cayó gordo mi esposa, ya nunca me atendió al final, mis hijos ya no me hacen caso, se fueron de la casa, en fin. Entonces, luego ya mis bienes, pues igual se la dejo yo a mi mascota, ¿verdad? Que luego en Estados Unidos se vale hacer ese tipo de situaciones, o le dejan los bienes a personas que estuvieron a su cuidado, una enfermera, un doctor, etcétera, qué sé yo, es un ejemplo que estoy yo manejando en esto. Y dejan fuera a los que tienen en primer lugar derecho a la herencia de esa persona, padre o madre, ¿sí? Ya sea esposo o esposo, los dejan fuera a los hijos, dejan fuera inclusive a lo mejor menores de edad que tienen derecho por ley, porque también por eso está la ley, que es cuando aterriza y dice tiene obligación los padres de mantenerlos hasta los 18 años, y máxime si dejaron de fuera en una herencia a menores de edad que tienen derecho a que se les dé y se les aporte alimentos, ¿verdad? Y bienestar para su desarrollo. Entonces, aquí en México, bueno, pues también se regula en el Código Civil la parte de sucesiones y se dicen quiénes son los que están susceptibles de heredar. No importa que haya ya hecho un testamento ante un notario público, pero no puede dejar fuera a personas que tienen el derecho de heredar. Entonces, la ley se pone aquí, está el testamento por otro lado. Si el testamento cumple con todos los requisitos que la ley menciona, pues se hace la herencia y la transmisión de la misma, de la masa hereditaria, directamente a las personas de cuyos, o sea, el que murió, dejó, estableció, ¿verdad? Pero si no es así, entonces la ley es donde va a suplir esa parte donde el de cuyos dejó fuera a ciertas personas que sí tenían derecho y, y, este, y la suple. Un ejemplo, ¿cuántas veces hay hijos fuera de matrimonio? Son los medios hermanos, ¿verdad? De los hijos legítimos. Ellos también tienen derecho a heredar. Entonces, a ver, los dejan fuera, pero cuando se presentan ante el juzgado sucesorio, dicen, no, yo soy el hijo del señor o de la señora, y lo demuestra con el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, el reconocimiento como hijo. Entonces también entra, aunque no haya sido considerado en el testamento, va a entrar a que el juez determine si va a heredar y qué va a heredar. Entonces, pues la ciencia del derecho primero viene siendo, en conclusión, viene siendo el estudio de la conducta humana en sociedad, y de ahí es donde van a nacer también las normas jurídicas, de ahí es donde se van a establecer. Ese es por un lado. Por otro, también va a estudiar la ciencia del derecho, va a estudiar las normas religiosas, o sea, lo que es el derecho canónico.
las normas sociales, las normas morales. Y dentro de todas estas, pues el derecho va a tomar aquellas reglas que se establecieron en estas que acabo de decir y las puede aterrizar en su seno jurídico y hacerlas obligatorias. Por ejemplo, en las normas religiosas, ¿verdad? Tenemos en la parte, pues como decía un ejemplo, uno de ellos, ¿no? Eh, no robarás, por ejemplo. No robarás, hay uno de sus mandamientos dentro del derecho religioso, o no matarás, ¿sí? Dos de ellos. Y en nuestro código, en nuestros códigos y en nuestras leyes, en este caso en el penal, se encuentra el homicidio, que es el no matarás, y el robo, que sería la protección del patrimonio de las personas, ¿sí? Ahí ya tenemos dos conceptos que antes de existir como norma jurídica existieron en una norma religiosa y el derecho los tomó sin tanto estudio, ¿verdad? De la conducta humana. Se sabe que esto alteraba completamente a las personas cuando sucedía este tipo de situación, alteraba cuando mataban a alguien, pues afectaban a toda la familia de esa persona que atentaron, o que te roban tu patrimonio, te roban algo de tu propiedad, pues a quién le gusta que le roben cosas, a nadie, y más si te ha costado mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, los efectos allí son bastante severos y serios, por eso el derecho dijo, pues voy a tomar estas dos, y ya las tienen las normas religiosas, por ejemplo, y las aterrizo como norma jurídica. En la norma social, pues también hay costumbres que se llevan a cabo y después las hace obligatorias. Por ejemplo, antes, hace muchos años, no era obligatorio ni tampoco te multaban o te castigaban cuando tirabas basura en la calle, ¿verdad? Entonces, ahora sí hay un reglamento de sanidad en la cual no puedes estar tirando tu basura en la calle porque te puedes hacer acreedor a una multa, por ejemplo. En los noventas, bueno, hasta los noventas, de los noventas para atrás, pues se podía fumar en cualquier lado, en un restaurante, en un lugar cerrado, en cualquier lugar cerrado. Y después vino una ley que la tomó de la norma social y dijo, no, bueno, o sea, porque en la norma social había lugares que te decía prohibido fumar. En el metro de la Ciudad de México siempre ha estado prohibido fumar, pero cuando no estaba prohibido por la normatividad, pues en aquel entonces era muy común ver colillas de cigarro en las vías del tren, ¿sí? La gente le importaba poco el hecho de que hubiera letreros que estuviera diciéndote que está prohibido fumar. Ya saben que el humano le dices que no y hace todo lo contrario. Y bueno, no sé por qué será ese fenómeno. Bueno, sí, sí sé por qué, pero no es el tema para explicarlo acá. Es una cuestión de psicología, pero lo hacía. Y a veces había lugares en donde restaurantes, que eran muy pocos, que te decían prohibido fumar, ¿verdad? Pero era de acuerdo a una voluntad de las partes, no porque fuera obligatorio. Y ya después, en los noventas, hubo una iniciativa en donde pues lo tomaron de la ciencia social y dijeron, pues ahora en lugares cerrados, tanto públicos como privados, va a estar prohibido fumar por la cuestión de salud de las personas. Entonces, ya se hizo una norma, un reglamento dentro del reglamento y del establecimiento que se sorprenda que están fumando dentro de ese lugar, pues será clausurado. Y al grado de que pues ahorita ya la cultura nueva de los 90 para acá, pues nadie te fuma en lugares cerrados. Yo no fumo, ¿verdad? Pero hay gente que sí acostumbra a fumar y me llama la atención que ya no fuma en su casa, que se fuma en la casa. Se sale a la calle o al jardín a fumar. A mí me tocó todavía en la época de mi preparatoria, que mis profesores fumaban, estaban dando la clase y fumaban. Ahorita, ¿cuándo? Eso es impensable, impensable, se ve muy mal inclusive, ¿sí? El hecho de que alguien encienda un cigarro en un salón de clase.
pero en aquel entonces era común, no había ningún problema. Entraba el maestro, no todos, ¿eh? Yo me acuerdo de uno, el que me daba historia, por ejemplo, traía su cajetilla, ¿verdad? Y pues empezaba su clase después de pasar lista y se encendía su cigarro. Y empezaba a hablar y pues parecía que se inspiraba con él. Y vaya que se inspiraba, porque el tipo pues, era bastante bueno, pero pues con el cigarrillo nadie protestaba, nadie decía, nadie le molestaba el cigarrillo. No digo porque no había esa costumbre de que no se debe fumar dentro de interiores, sino al contrario. Los alumnos sí podíamos fumar también, pero no, eso sí nos tenían prohibido dentro del salón. A los profesores sí lo podían hacer, pero a nosotros no. Ya una vez que venía el descanso, pues en los pasillos podemos salir a encender nuestro cigarrillo. Entonces, bueno, yo decía que yo no fumo en la actualidad, pero pues llegué a fumar algún tiempo. Llegué a fumar un tiempo, por supuesto. Y ese es un ejemplo. Y las normas morales, pues son aquellas normas que está impregnada el derecho dentro de sus bases, como es la ética, la justicia, la equidad, que pues no necesitamos que nadie nos venga y nos diga qué es eso. Ya en el interior nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo malo, o cuando estamos afectando a alguien. El derecho está basado en esos pilares, sobre todo de la ética. La ética es del buen actuar, es la parte interna que nosotros tenemos, que es la norma moral, en la que nos va a decir la conciencia que si estás haciendo bien o estás haciendo mal, cuando realmente estás haciendo algo. Y tú mismo sabes cuando tú estás aprovechándote de alguien o estás tú eh, haciéndole mal a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre que vas a un centro comercial y cuando llegas a la caja para pagar tus productos, el cajero pues está pasando con el escáner todos esos productos, ¿verdad? Y ya después al final de cuentas te cobra y te dice es tanto, te da una cantidad y tú pues pagas a lo mejor con un billete que te va a dar cambio. Y bueno, pues ya al momento que el cajero, la cajera te da el cambio y ya pues tú sales y te das cuenta que te dio un cambio de más, que te cobró mal por error de la cajera, por ejemplo, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es tu ética? ¿Cuál es tu conciencia en un momento dado? Tú no le estás robando nada a la persona que te dio mal el cambio. No es un robo. Claro que no. Pero aquí, al darte cuenta tú de que te está dando un cambio que no te pertenece, un cambio de más que no te pertenece, es para que tú digas, oye, disculpa, creo que me diste mal el cambio, me estás dando de más. Porque además, a fin de cuentas, a ellos les cobran en el corte de caja. Pero bueno, a ver, mucha gente no le importa esa parte. Pero sí, ahí está, entra tu conciencia, tu moral, en donde dices, no, pues oye, yo por qué me voy a llevar algo que pues, no me corresponde, yo me estoy llevando algo que me corresponde y estoy pagando por ello, ¿verdad? Y pues mucha gente, pues sí, va y lo devuelve, mira, chico, chica, pues me estás dando un vuelto de más, ¿no? O pero hay mucha gente que no lo dice, sabe, se da cuenta y sabe que, que debió haberle dicho a la persona que le está dando cambio de más, pero no dice nada, se lo que se queda callado, ¿sí? Y esto aquí lo hablamos que es mala fe. La mala fe es cuando te das cuenta que hay una injusticia que está cometiendo, que tú te das cuenta que es en beneficio tuyo, en perjuicio de otra persona, pero sin que tú tengas que actuar, es mala fe. Cuando es al revés, cuando más bien tú eres el que haces y engañas a la otra persona y le engañas cayéndolo, haciéndola caer en el error, ya no estás hablando de mala fe, sino estamos hablando de un dolo, porque aquí hay una intención de defraudar a otra persona, engañándola con artilugios y, y con labia, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos caer el error en la otra persona,
ya sea así o sea en documentos, en lo que ustedes quieran, entonces ya estamos hablando de DORA. Pero bueno, entonces en conclusión tenemos que el derecho, el derecho se divide en dos para su estudio. Como ciencia del derecho, que es la que va a estudiar la conducta humana en sociedad, y va a estudiar también las demás normas, como la social, la moral y las religiosas, para saber cuál de ellas puede acogerla en su seno y aterrizarla en una norma jurídica. Y por el otro lado, la otra vertiente para su estudio es el estudio de la ciencia de las normas jurídicas ya establecidas y el por qué se establecieron de esa manera. Y esa manera es el reflejo de la forma de pensar y de la personalidad de un país. Entonces, las normas jurídicas es el reflejo de la forma de pensar, y la forma de ser de un país. Eso es lo que va a reflejar las normas jurídicas de un Estado, de un Estado, ¿ok? Y bueno, hasta aquí llegamos. Cualquier cosa estamos a la orden, estoy a la orden aquí en plataforma y pues seguimos en contacto ahí a través de la retroalimentación y a través de los comunicados que nos podamos mandar entre ustedes y yo, este, entre ustedes y yo en plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues yo no les puedo preguntar si tienen alguna duda porque pues no tengo, no entró ahorita ningún alumno, pero si tienen alguna duda, esto queda grabado y el que quiera entrar para ver lo que vimos, lo que vi hoy, pues con mucho gusto, si quedó alguna duda, me la pueden hacer saber en la plataforma a través de los correos que vienen ahí, ¿verdad? O en la retroalimentación. Bueno, pues que estén muy bien, pásenla muy bien y nos seguimos en contacto. Todavía tenemos todos estos días para seguir interactuando tanto con sus actividades y yo calificándolas o asesorándolas y retroalimentándolas. Que la pasen bien. Muy buenas noches, chicos.